Buenas tardes a todos ustedes. Una tarde más y bueno, otras veces estamos un viernes, hoy estamos un martes. En primer lugar, darle las gracias a la biblioteca por cedernos este espacio para poder estar aquí tomando el fresquito ahora y poder hablar de cosas de Málaga y de otras cosillas. Gracias a Terrazas Málaga y sobre todo gracias a ustedes que son de tertulias, que son los que hacen, digamos así, que gracias a ustedes los que se hacen las conferencias tertulias todos los meses. Hoy está con nosotros, y no me equivoco, el más joven de todos los conferenciantes que hemos tenido. ¿Se acuerdan ustedes que hace 15 días le dije a Antonio Márquez que el más joven era él? Y él me corrigió, por lo menos tuvo ese detalle, me dijo, no, yo no soy el más joven. El más joven es Salvador Valverde. Pero aparte de ser el más joven, es probablemente el más sabio. Y paso a presentárselo a ustedes. Aunque ustedes ya muchos lo conocerán porque ya estuvo aquí una vez hablando de asesinos en serie en Málaga. De asesinos en serie en Málaga, que habló de un asesino de Vélez y otro asesino de Bolsismo. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Pues Salvador Valverde es un malagueño graduado en Historia de España por la UNED y técnico en Restauración. Graduado también en Historia, Cultura y Pensamiento en la Edad Moderna, también por la UNED. Esto lo ha sacado hace poquito. Este año, por eso, porque yo tenía el papel del año pasado y ya tenía que corregir, en fin. Es un apasionado de la investigación de la historia local. Fruto de ello, ha publicado 2 tomos de Málaga Negra, Crónicas sorprendentes de Málaga, y las biografías de Manuel Báez Litri y Rafael Gómez Braille. Y es coautor junto a Antonio Márquez, ¿se acuerdan del que nos estuvo hablando de la Virgen de la Victoria? Y que estuvo aquí unos libros que se llamaban Málaga Curiosa, que hace poco han presentado, que ese día cuando estuvo él no le había presentado, que le iba a presentar a los días, han presentado el segundo tomo de Málaga Curiosa. Han codirigido el corto documental Sangre y Arena en la Malagueta, que se puede visualizar en YouTube. Ha sido colaborador en diferentes medios de comunicación, tales como Diario Sur, Cadena Ser, Radio Marca, Málaga Taurina y PTV, etc. La Asociación Cultural Academia de las Artes y las Letras Santa María de la Victoria le otorgó la medalla de oro de las letras. Actualmente coproduce junto a Manu Flores el podcast Málaga Truculenta, que él nos propuso a nosotros hacer un podcast aquí para que ustedes vieran cómo se hace y con gente. Pues siempre eso normalmente lo hacen a lo mejor en su casa. Pues nos propuso y aceptemos, pero por una dificultad no se ha podido hacer todavía, pero si sigue en pie la invitación, pues yo creo que sería bonito que hiciera aquí un podcast y nosotros todos escuchando pues cómo se hace y todas estas cosas. Yo creo que sería interesante. Bueno, la Málaga Truculenta se puede escuchar gratuitamente en las plataformas YouTube, iVoox y Spotify. Y está investigando para 4 libros más. No para. No para. Es como el escritor que más escribe en España, que es Vázquez Figueroa, que ya va por 120 libros, él va a ir en camino detrás. Superar a Diego Ceano imposible. Ya Diego Ceano ya es imposible. También está preparando la 3ª parte de Málaga Negra. Una de las cosas que más lamenta Salvador es que el día no tenga 6 horas más. Yo con los 24 ahora mismo ya me tengo. Además es un apasionado de la familia, viajar, la egiptología, de la Fórmula 1, yo no me gusta la Fórmula 1, y de la música, especialmente es un rockero. Bueno, este es nuestro amigo Salvador Valverde, que nos va a hablar pues de esta conferencia sobre estas cosas de las facas y esas cosas. Un aplauso. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer nuevamente a la Asociación Terrazas y haciéndolo extensible a mi buen amigo José Ramón
por confiar nuevamente en mí para volver a dar una charla, una ponencia aquí ante una audiencia masiva. Estoy muy agradecido por vuestra presencia y nada, veo algunas caras conocidas de la anterior conferencia, veo que no tuvisteis suficiente con la anterior, pues mira que se salpicó sangre y presentamos unos pocos de muertos, pues hoy no va a ser menos, ¿eh? Ya estáis advertidos, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar de bandoleros que ha habido en la provincia de Málaga, pero no estos bandoleros más conocidos, como puede ser Pisco del Bosque, Melgares, José María Tempranillo, que está enterrado en Alameda, Flores Arocha, Tragabuche, Paso Largo, etc. Hoy voy a tratar una serie de bandoleros que no fueron menos conocidos, no fueron menos sanguinarios, menos peligrosos, pero por circunstancias han caído más en el olvido, sobre todo mediáticamente, ¿no? Bueno, creo que no hace falta explicar lo que es un bandolero, supongo que aquí todos lo sabéis. Bueno, hay excepciones, porque hace un par de semanas estuve con dos personas, con dos muchachos que eran de Cataluña, y uno de ellos es de ascendencia del pueblo de Alfarnate. Y yo dije, en plan de así en broma, digo, anda, si a lo mejor tiene sangre de bandolero. Y el otro muchacho me dijo, bandolero, ¿qué es bandolero? Digo, bueno, esta gente, no sé si en Cataluña viven en otro mundo o algo, pero no sabían lo que era un bandolero. Y eso que uno de los orígenes de la palabra bandolero viene del catalán. Bueno, pues yo me quedé más muerto que los bandoleros que voy a presentar hoy, porque encima esa persona trabaja y es productor de uno de los programas más reconocidos que hay en radio en emisión nacional, ¿no? En España. Estoy hablando del programa de Julio Otero en Onda Cero, ¿no? Bueno, pues me quedé más muerto como lo que os voy a presentar ahora mismo. Voy a tomar asiento y voy a presentar el primero de ellos. ¿Se me escucha? ¿Bien? Sí. Vale. Bueno, no sé si conocéis, pero lo voy a coger con la mano. No sé si. Mejor a viva voz porque esto suena ultratumba, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Ya se han revelado, ¿no? No sé si conocéis este pueblo, ¿cuál es? ¿Alguno lo puede reconocer? Bueno, también es que he elegido una foto un poco antigua, ¿no? Este pueblo es Sedella y de Sedella era Antonio Arce Cabello, más conocido como Morenillo. Nos tenemos que remontar a principios del siglo XIX. Lo de Morenillo le viene de su padre, que le llamaban el Moreno, pues claro, a los hijos pues le llamaban pues con el diminutivo, ¿no? Morenillo, ¿no? Pues este hombre, Morenillo, era de aspecto simpático, cuentan que parecía un muchacho muy agradable, pero en su interior, ¿no?, se escondía un instinto pues un tanto agresivo, tenía un carácter un tanto agrio y se metía en más de un problema ya desde que era un chaval, un fagá en el pueblo. Se cuentan en el pueblo que en una ocasión, cuando estaba el padre y él trabajando para una cuadrilla de segadores, pues en un momento de descanso, cuando se estaban tomando un refrigerio, ¿no?, un bocadillo, pues el capataz, de muy mala manera, se levantó y se dirigió pues muy mal al padre de Morenillo. Morenillo, que quería mucho a su padre, se levantó, cogió la hoz y de un tajo le arrancó la oreja al capataz. Una escena pues digna de una película de Quentin Tarantino, ¿no? Cuenta, se añade que además le sirvió el capataz de asiento mientras que se acabó de comer el bocadillo Morenillo. Pues se metía en mucho jaleo, muchas trifulcas, hasta
que cometió un crimen, que eso ya sí que hizo que se echara al monte a vivir pues del bandidaje, ¿no? Y también vino a consecuencia de un acto de su padre, ¿no? Porque el padre tenía una panadería no, mejor dicho, un horno de leña donde hacía pan y casi a diario pues iba a coger leña. Pues fue un día a Salares, que está muy cerquita de Sedella, y fue a un término privado y cogió leña sin permiso. Con la mala suerte que lo vio un guardacamino que había por allí, y en vez de decirle de muy buenas maneras que no robara leña, pues le dio una paliza. Como pudo, el padre de Morenillo fue a su casa, pero la mayor preocupación que tenía el padre no era realmente su estado físico. Su mayor preocupación era que no se enterara el hijo, porque sabía cómo se la gastaba. Pues fue a su casa y vaya si se enteró el hijo, ¿no? Pues al día siguiente, Morenillo le dijo al padre: uy, papá, que mira, que parece que te noto cansado, te noto fatigado. Tú tranquilo, tú quédate aquí, que hoy voy a ir yo a por leña. Tú tranquilo, tranquilo. Pues bueno, yo no sé si de camino cogió leña o no cogió leña para el horno de leña, nunca mejor dicho. Pero lo que sí hizo es buscar al guarda y lo mató. Con ese acto, pues ya se puso en búsqueda y captura, y él no tuvo más remedio que irse a la Sierra Tejeda, a esconderse en las cuevas que había en la zona, como la cueva Oreal, la cueva de la Yedra, otras cuevas que hay en Sierra Almijara, y ya se dedicó al bandolerismo solo o acompañado, porque también formó parte de una partida de bandoleros que se llamaban los Toscanos. Es en plural porque lo lideraban dos hermanos que eran del pueblo también cercano de Algarrobo, ¿no? Pues ya cometía robos, extorsiones, asesinatos cuando no le quedaba más remedio, etc. Hasta que se le acabó ya la suerte cierto día, a principios de 1838, cuando Morenillo tenía 29 años, porque quedó con su compadre en Sedella para tratar algunos asuntos. Lo que no sabía Morenillo es que lo había traicionado a cambio de dinero, porque en vez de esperarlo su compadre, lo que le estaba esperando era un regimiento cargado de bayonetas. Pues lo detuvieron a Morenillo y lo llevaron entre bayonetas a Málaga. Ahora en Málaga hubo por tribunal militar, lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Aquí tenemos una imagen de Málaga. Y lo condenaron a muerte por garrote vil y posterior descuartizamiento y desmembramiento de su cuerpo. Ese día fue el 5 de febrero de ese año, 1838. La cárcel por aquel entonces estaba en el pasillo Santa Isabel, y Francisco Pita del Río, que era un verdugo muy famoso de la época, estuvo en el cargo 38 años, entre 1832 y 1870, pues lo puso en un asno, pues dice la crónica, en un asno demacrado, y lo trasladaron hasta la Plaza de la Merced, recorriéndolo por varias calles desde el pasillo Santa Isabel, mientras se estaba diciendo todos los crímenes que Morenillo había cometido en su vida, en su corta vida, porque recuerdo que únicamente tenía 29 años de edad, ¿no? Pues en la Plaza de la Merced, como diría el dúo Sacapunta, ¿cómo estaba la plaza? Abarrotada. Y eso que cayó el lunes. Que si ese dato lo he olvidado hoy mismo, que caía el 5 de febrero del 38. Pero en aquella época una ejecución era un espectáculo. Ahí podía acudir niños, mayores, de toda clase de condición social, etcétera, ¿no? Y el lugar era en la Plaza de la Merced, y he elegido esta foto
A propósito, tengo que reconocer que la he recortado un poquito para lo que voy a decir, porque aquí en esta foto, en esta toma, no se ve el obelisco que homenajea a Torrijos y a sus compañeros liberales, porque en el año 38 el obelisco todavía no estaba construido. El obelisco se construyó en el año 42, 1842. En su lugar lo que había una fuente en medio de la Plaza de la Merced, pero no existe o no he encontrado imagen de la Plaza de la Merced con esa fuente. Y justamente a donde estoy señalando con el ratón, ahí fue donde ejecutaron a Morenillo, porque en las crónicas citan que fue enfrente de donde estaba el hospital de Santa Ana, que el antiguo hospital de Santa Ana estaba justamente aquí, en estos edificios, que es lo que hoy día ocupa la explanada, ¿no? El solar que dejó el cine Victoria y el cine Astoria, ¿no? Bueno, pues a las 11 de la mañana, como he dicho, por el método de garrote vil, aquí hay una diferencia con esta imagen, porque a Morenillo le cubrieron el rostro con un pañuelo negro. No sé, supongo que sabéis el método de ajusticiamiento del garrote vil, que se supone que lo hicieron el garrote vil para que sea una muerte un poquito más digna, ¿no? Y menos dolorosa. Eso entre comillas, porque en más de una ocasión la argolla se atrancaba, no estaba bien ajustada, etcétera, y vaya, y se alargaba mucho el proceso de ejecución, ¿no? Pero eso sí, a diferencia de con la horca, al menos lo ejecutaban sentado. Ya eso era ya un avance, ¿no? Pues, como he dicho, a las 11 de la mañana, pues lo ejecutó Francisco Pita. Y justo después, durante toda la mañana, fue velado y a la vista de todo el mundo que quisiera, velado por los hermanos de la paz y la caridad, que eran los que asistían a los condenados a muerte, ¿no? O los que habían muerto de manera violenta. Y por la tarde, Francisco Pita, con un cuchillo bien afilado, ¿no? Pues ya, delante de todos aquellos que quisiera, pues empezó a cortarle la cabeza, los brazos y las piernas. La cabeza la metieron en una cesta con sal para mantenerla, ¿no? Y los brazos en una puerta también con sal, ¿no? Pues el tronco, se encargó de él para darle esa estructura a la Hermandad de Paz y Caridad, que lo llevaron a San Julián, que era donde tenía la congregación, ¿no? En la iglesia hospital de San Julián. Y ya Francisco Pita todavía no sabía que iba a ser por la cabeza y por las extremidades. Pues en primer lugar se lo llevó al hospital de San Juan de Dios, pero allí le rechazaron los restos. Fue a la cárcel nuevamente y allí el alcaide de la cárcel le dijo que allí guardaban vivos, pero no guardaban muertos. Con lo cual, que no tuvo más remedio Francisco Pita que quedarse con la cabeza y con las extremidades en el habitáculo que tenía reservado en Málaga para los verdugos, que en este caso, en esa época, estaba en el convento de Santo Domingo, justamente al lado, y pertenecía al convento, pues allí a donde tenían los arreos y a donde se quedaban los verdugos durante los días que tuvieron que estar. Hasta que ya se decidió qué hacer con la cabeza y con las extremidades. La cabeza, aquí tenemos a San Julián, al hospital, y la cabeza se clavó en una picota y fue llevada a la vista de todo el mundo en Sedella. Y las extremidades igualmente fueron clavadas en picotas y la pusieron en una equidistancia entre el camino de Belén, Málaga y Torros, porque era la zona donde operaba tanto Morenillo como los toscanos, que era la partida de bandoleros. Eso lo hacían en la época a modo de disuasorio, ¿no? Para que sepan la gente qué era lo que pasaba, los que delinquían como hacía Morenillo. Bueno, pues de Sedella, de la Saquía y de Morenillo, ahora nos vamos a ir a Archidona. Porque
en Archidona, en el año 1815, nació Nicolás Jordán. Nicolás Jordán se crió en una familia bien, en una familia pues acomodada, era de ideas conservadoras, muy a favor de Fernando VII y Nicolás, el hijo, tuvo una buena educación, fue a la escuela, se decía de él que era muy inteligente, que era astuto, era muy perspicaz el muchacho, pero era un tanto reverde, Nicolás, ¿no? Pues tanto que cuando estalló la primera guerra carlista, cuando ya murió Fernando VII, pues en contra de los ideales de la familia, pues Nicolás Jordán pues no se le ocurrió otra cosa que alistarse a las tropas liberales, a las tropas cristinas, ¿no? María Cristina era la reina regente porque Isabel II todavía era menor de edad y no podía reinar, ¿no? Pues se alistó en contra de la idea de los padres, ¿no? Pero duró poco porque como era un muchacho también muy rebelde y era problemático, pues volvió al pueblo cuando tenía 23 años, ¿no? La familia cayó en desgracia, por eso mismo, por sus ideales, ¿no? Ya supongo, esto me lo saco yo de la manga, le expropiarían tierra, le harían la vida imposible y demás, que no tuvieron más remedio, o no tuvo más remedio, mejor dicho, la familia, que emigrar a Antequera, ¿no? Lo pasaron mal la familia, lo pasaron realmente mal, pero Nicolás, pues, supo sobrevivir, pero vaya, de una manera que no era muy lícita, digamos, ¿no? Pues con extorsiones, se metía en riñas, se metía en peleas, robaba, etcétera, ¿no? Bueno, pues se ve que el tema de las armas a Nicolás le iba. Aquí tenemos una imagen de Antequera, porque se alistó para el ejército y lo destinaron a Cuba, ¿no? Estamos hablando ya a mediados, un poquito antes de mediados del siglo XIX, lo destinaron a Cuba y regresó en el año 1848, ya con las 2 veces que estuvo en el ejército, pues ya tenía experiencia militar y también experiencia con las armas, ¿no? Pues cuando ya volvió a Antequera, a la zona de Archidona, por toda esa comarca, pues ya decidió dedicarse ya seriamente al bandolerismo y formó una partida de bandolero, Nicolás, y tenía una habilidad especial. Yo en el libro Crónicas Sorprendentes de Málaga, yo lo describo como un bandolero camaleónico, porque él era un mortadelo de su tiempo, porque hacía muchos robos, muchas extorsiones, se libraba más de una disfrazándose, ¿no? Sobre todo de religioso y de mujer, o sobre todo de anciana, se hacía pasar por anciana y vaya, y más de una vez tuvo coartada gracias a eso, porque no lo reconocieron, pero eso no evitó que lo condenara más de una vez y estuviera preso. Por ejemplo, en Granada estaba preso, lo condenaron a 8 años y logró escaparse. Antiguamente era muy habitual que se pudiera escapar, ya sea mediante tratos con guardia, o porque no había la seguridad suficiente, o por motines que había en la cárcel. Era muy habitual antiguamente escaparse de las cárceles, ¿no? Pues Nicolás se escapó junto con un compañero suyo de bandidaje y se fueron a la sierra de Archidona, y allí los dos empezaban a operar, empezaban a hacer de la suya, ¿no? Eran amigos y demás. Pero como muchas veces pasa en el mundo del bandolerismo, los que son compañeros muchas veces no lo son tanto, empiezan las rencillas, empieza a haber discusiones, etcétera, ¿no? Pues de quererse, vamos, entre comillas, vamos a decir así, pasaron a odiarse. Hasta que una noche el compañero de Nicolás decidió acabar con la vida de él, ¿no? Por la noche, mientras estaba durmiendo Nicolás,
pues con un pedrusco muy grande, que ya le hubiera valido haber cogido el trabuco y pegarle un tiro, pero supongo que no querría hacer mucho ruido, con un pedrusco muy grande fue a aplastarle la cabeza. Con la mala suerte que cuando fue a aplastarle la cabeza, se pegó un resbalón y el pedrusco le cayó en la pierna de Nicolás Jordán, ¿no? Y salió corriendo, porque se sabía que como se la gastaba o estaría armado y demás, y sabía que si no salía corriendo, pues Nicolás lo iba a matar. Como pudo, Nicolás llegó a Antequera, a una casa a donde vivía una querida, un amante de él, y se recuperó lo que pudo, ¿no? Porque a partir de ese capítulo de su vida se quedó cojo toda su vida, ¿no? No se pudo recuperar al 100%, ¿no? Después se fue a Sevilla y formó parte de otra partida de bandoleros, entre los cuales estaba, por ejemplo, uno muy famoso en Sevilla en aquella época que se llamaba Cedacero. Pues esta partida pues hacía muchas extorsiones, robos, y él, su habilidad, como he dicho antes, era el disfraz, ¿no? Hay algunos capítulos de su vida pues muy curiosos, por ejemplo uno que fue a un convento de Lucena, pueblo de Córdoba, y vestido de mujer pues consiguió robar las joyas y todas las pertenencias de valor que había en el convento. Y también se cuenta, yo no sé si esto es leyenda porque a mí me cuesta trabajo creerlo, que vestido de religioso se fue a Madrid y se presentó ante la jefatura de gobierno y demás pidiendo su propio indulto. Se decía que era un cura de Archidona, que conocía a Nicolás, y que por favor que lo indultara, que ya se había reformado, que ya era otro y demás. Yo no sé hasta qué punto eso es verdad, ¿no? Pues estando aquí en Sevilla, ¿no? Cuando estaba cerca de Guadalquivir, por ejemplo, puede ser por aquí mismo, ¿no? Pues se encontró, o mejor dicho, una pareja de agentes se encontraron con Nicolás, ¿no? Y claro, lo reconocieron. Y cuando fueron a detenerle, Nicolás con la capa lo despistó, se revolvió y claro, el atletismo ya no era su punto fuerte. Pues dijo, bueno, vamos a probar con la natación, ¿no? A ver si se me da mejor, ¿no? Pues ¿qué es lo que hizo? Se tiró al Guadalquivir y no, parece ser que se le daba bien la natación porque le costaron tela encontrarlo. Incluso la crónica cuenta que tuvieron que un par de lanchas, con la gente metió en la lancha, estuvieron buscándolo y se lo encontraba. También era de noche y costaba más trabajo encontrarlo. En aquella época las linternas y demás, bueno, ¿qué voy a decir con el apagón que tuvimos hace poco, ¿no? Bueno, pues finalmente lo detuvieron y lo mandaron preso a Ceuta. Era muy habitual llevar también en aquella época al correccional de Ceuta a los que son bandidos muy peligrosos. Lo mandaron allí, pero ¿qué hizo Nicolás? Pues se volvió a escapar vestido de anciana. No sé de dónde sacó los harapos, consiguió harapos y pudo escaparse. Se embarcó hacia la península ibérica y de nuevo volvió otra vez a Málaga. Y aquí en Málaga volvió a protagonizar otro lance con la Guardia Civil en Villanueva de Algaida a las afueras, ¿no? de este precioso pueblo. Pues estando Nicolás Jordán con 3 bandoleros más, pues se encontraron, no sabemos si de manera fortuita, con agentes de la Guardia Civil, ¿no? Pues ahí hubo un rifirrafe de fuego, de tiroteo, se empezaron a intentar matarse uno a otro. Uno de los bandoleros acabó muerto, 2 acabaron capturados y uno escapó.
¿Os podéis imaginar quién se escapó? Pues habéis equivocado, ¿no? se escapó otro. A Nicolás Jordán lo cogieron en esa ocasión. Pero yo no sé cómo se la apañó, que se volvió otra vez a escapar y después protagonizó quizás el hecho delictivo más conocido y más mediático que hubo en la época, a mediados del siglo XIX, porque secuestró a un diputado conocido, que el diputado era de Archidona, era José Sánchez Lafuente y Casamayor. Lo conoce, ¿no? Más o menos lo he oído, sí. ¿Lo han escuchado? ¿Sabía lo del secuestro y eso? No lo sabía, ¿no? Bueno, pues eran amigos de la infancia y estudiaron juntos. De hecho, en más de una ocasión se iba Nicolás Jordán, porque como sabía que él era adinerado, se acercaba a José Sánchez, al diputado, y le decía, bueno, vamos un poquito algo, que me tengo que financiar, que tengo yo que costearme los gastos y demás. Lo extorsionaba y le daba dinero. Pero hubo una ocasión en Archidona que estaba José Sánchez Lafuente junto con el alcalde de Archidona y se acercó un caballo, Nicolás Jordán, despreocupado, se acercó a él y cuando ya lo vio el diputado le dijo, mira, ya está bien, ¿no? Ya es que, vale, que gano bien, soy diputado, tengo tierra y demás, pero es que así no se puede vivir, es una angustia. Y dice, no, tranquilo, tranquilo, si esta vez no te voy a pedir dinero, si esta vez te vas a venir conmigo. Pero claro, no se fue, no lo reclutó para que formara parte de la partida de bandoleros. ¿Qué es lo que hizo? Como iba acompañado con más bandoleros, lo secuestró. Secuestró al diputado. Eso fue mediáticamente una bomba y eso salió en la prensa de toda España, ¿no? Tanto que ya Nicolás Jordán llegó a oír hasta de la reina Isabel II y se puso mucho hincapié y seriamente en capturar a este bandolero de Archidona, ¿no? Bueno, pues al final fue todo un éxito el secuestro, porque al final lo liberaron, por cierto, lo escondieron, estuvo secuestrado en una cueva del Torcal de Antequera, ¿no? Y lo liberaron a cambio de 5.000 duros de la época. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, 5.000 duros de la época. Claro, fue muy mediático y lo que he dicho antes, pues ya estuvo en una búsqueda de captura pues muy fehaciente, ¿no? Pues la suerte ya se le acabó a Nicolás Jordán en el año 1864. Él tenía 49 años, relativamente joven, pero digo relativamente joven porque la media de vida de un bandolero, a no ser que se fuera a Argentina, Sudamérica y demás, porque ya estaban asediados, porque había muchos bandoleros que se fueron de España y ya no sé qué vida harían fuera de la península ibérica, pero los que se quedaban aquí, pues la media de vida no era muy alta, ¿no? Pues en el año 1864 pues lo vieron escondido en una casa de Antequera, en la calle Palomo, y le dieron el chivatazo al juez de Antequera. El juez, pues creyendo la versión que le habían dicho, pues ordenó todas las fuerzas, agentes de la seguridad, guardia civil, etcétera, que había, lo que fuera hacia su casa, ¿no? Y efectivamente estaba allí en esa casa de calle Palomo, se fue al patio trasero de la casa, se intentó escapar por ahí, pero es que estaba asediado, rodeado por todos lados. Y ya cuando le estaba acercado y cuando ya iban ya a por él, a capturarlo, se escuchó un tiro que supuestamente no fue para ningún lado, ¿no? Y cuando ya dieron con él, se dieron cuenta que estaba muerto, que el tiro se lo pegó él y ya estaría ya cansado de tanto asedio y demás, o cansado ya de la vida que llevaba, que dijo, aquí esta gente me van a agarrotar como el pobre morenillo que hemos visto antes, y para tener la cabeza, los brazos dispersos,
pues me pego un tiro. Y así acabó la vida de Nicolás Jordán, un bandolero como Morenillo que había caído un poco en el olvido y fue un bandolero pues muy conocido en aquella época. Es decir, que Isabel II, cuando le informaron de la muerte de Morenillo, se puso tan contenta y la jefatura de gobierno de aquella época, tanto que por orden y mandato de Isabel II, mandó que ascendieran en sus puestos a todos los que participaran en la muerte de Nicolás Jordán, y también le dieron una paga anual a cada uno de ellos, incluyendo al juez, que también ordenó que mandara, el juez ordenó que vaya gente en busca de Nicolás Jordán. Bueno, pues vamos a ir con el tercero. Pues ahora nos va... aquí no voy a pedir que acerté qué pueblo es este, porque encima que la imagen es muy antigua y que no tiene mucha calidad. El que lo acierte le regalo un libro. Mientras doy un trago, pensad qué pueblo es. Bueno, no es complicado, ¿no? Bueno, supongo que habéis escuchado hablar de la leyenda del bandolero Zamarrilla, ¿no? Habéis escuchado hablar y demás. Yo no voy a entrar que si es verídica la historia, no es verídica y demás. Como todas las leyendas, pues mira, puede ser que hay datos muy fantásticos o que desafían a la ciencia, pero yo soy de los que pienso que toda leyenda al menos tiene un trasfondo de realidad. Yo no sé si este trasfondo de realidad o no tiene relación, pero sí la coincidencia es que realmente de Igualeja, que es el pueblo, realmente hubo un bandolero que le llamaban Zamarrilla, Zamarrita, es más, era más conocido como Zamarrita que como Zamarrilla, o el niño de Zamarra. ¿Por qué? Porque su padre, Salvador Ruiz, le llamaban el Zamarra. Es como lo de Morenillo, que he contado antes. El padre era el Moreno, el hijo Morenillo. Pues Zamarrita o Zamarrilla, el padre le llamaban Zamarra. Y él mismo decía que él era el niño de Zamarra. Por eso es la casualidad de lo de Zamarrilla con lo de la leyenda de la Virgen de la Amargura que tenemos en calle Mármole aquí en Málaga, ¿no? Pues nos tenemos que ir otra vez a mediados del siglo XIX y tengo que decir, bajo mi opinión, bajo todo lo que he investigado, he leído en prensa antigua, en libros y demás, que este hombre, que no he dicho nombre, Cristóbal Ruiz Bermúdez, en mi opinión es de los bandoleros más peligrosos, más sanguinario y que más muerte causó en la historia del bandolerismo, ¿no? Es más, él mismo dijo que el gobierno no actuaría consecuentemente si a él no lo mandaban a fusilar. Dicho por él, palabras suyas mismas, dice que mató él directamente a 10 personas, pero que acompañado con otro de su misma especie a unas 50 más. Puede ser también fanfarronería, o sea, los bandoleros en aquella época, de que la tenía más larga y demás, ¿no? Pues a lo mejor la cantidad pues se reducía un poquito, ¿no? Pero he recopilado una serie de adjetivos que he encontrado en prensa, sobre todo del avisador malagueño, y algunos de los adjetivos que le han dedicado a Zamarrita han sido que era valiente, disciplinado, ambicioso, orgulloso, perseverante, independiente, memorizo. Lo de memorizo yo creo que más bien era, como voy a decir, como vengativo, ¿no? Que en la época le llamaban memorizo, ¿no? Como rencoroso sería la palabra, ¿no?
metódico, temperamentalmente nervioso, parco, incansable, talentoso, rencoroso, cruel y muy peligroso. Yo no sabía ni que en la RAE existía tanto adjetivo. Pues todo eso lo he ido yo recopilando tratándose de Cristóbal Ruiz Bermúdez, ¿no? Pues era el terror de los niños. Era el terror de los niños, porque una de sus especialidades era el secuestro de niños. Yo no sé si en la época se decía lo de duérmete niño que viene el coco, no sé, pero seguro que en la época decían duérmete que viene zamarrilla, no me extrañaría. Uno de los secuestros más conocidos, ¿no?, fue en el año 1850, que secuestró a un niño de 5 años de un comercial muy importante de Ronda, ¿no? Ese secuestro, como el de Nicolás Jordán con el diputado, pues salió a buen puerto para él porque consiguió la cantidad de 15.000 reales de la época a cambio de la liberación del niño, ¿no? Dije antes lo de rencoroso porque un vecino de Igualeja participó en el apresamiento de él o el intento de apresamiento hacia él. Y él, tiempo después, no sé cuánto tiempo, él no se le olvidó y se presentó en la casa del vecino de Igualeja y lo mató. Y lo mismo hizo en Pujerra con otro vecino del pueblo cercano de Pujerra, que también lo dejó el cuerpo como un colador de puñalada y medio lo escondió entre la maleza, ¿no? Pues se cuenta de Zamarrilla o Zamarrita, como queráis decirle, pues que, bueno, tengo que decir que él estuvo casado, tenía mujer, vivía en Igualeja y tenía 2 hijos, ¿no? Pues eso no quitaba de que tuviera más amantes, ¿no? Y se cuenta de que una de las amantes que tenía Cristóbal era una mujer pues de buena condición social, ¿no? Era una mujer pues educada y bien posicionada. Y parece ser que Zamarrilla le prometió que ya iba a dejar la vida de bandidaje, la vida de criminal que llevaba, pero que se iba a ir lejos porque, claro, estaba en búsqueda y captura, ¿no? Y sí, realmente se iba a ir a Orán, a Argelia, pero tuvo tan mala suerte que lo reconocieron en Tánger y lo detuvieron en Tánger y lo llevaron a Málaga, y en Málaga fue juzgado por un tribunal militar en el año 1851. El juicio duró poco, se puede imaginar, la defensa, pues poca defensa iba a tener. Además, también se cuenta de que conspiró contra el gobierno de aquel entonces. Bueno, pues fue condenado a morir en su pueblo, en Igualeja, fusilado, ¿no? El camino tenían que llevarlo escoltado con una barbaridad de soldados, escoltado entre bayonetas, y él, cuando le dijeron la pena que iba a tener, pues respondió muy cínicamente, dijo palabras como pues nos vamos a la feria y demás, como despreocupado, ¿no? El trayecto que hizo desde Málaga hasta Igualeja, pues lo pasó, cuenta las crónicas, que cantando, ¿no? Hasta que una mujer que pasó por su vera, como iba pasando por diferentes pueblos, Coín, también tuvo que pasar por Monda, pues una mujer le dijo, y eso dice que ya se vino abajo, le dio el bajón, que le dijo que quien sin Dios vive, sin Dios muere. Y esas palabras parece que lo aplacaron, ¿no? Cuando llegó a Igualeja, la casualidad que la primera casa que se encontraba al entrar a Igualeja era su casa. Y dice que cuando llegó, pues la primera persona que se encontró fue con su hija, y que los dos, tanto la hija como él, pues empezaron a llorar pues desconsoladamente, ¿no? En esa misma noche, cuando llegaron al pueblo, a las 10 de la noche, pues se vociferó, se dijo a voces pues todos los delitos que había cometido él, y por eso al día siguiente iba a ser fusilado, que fue el 10 de noviembre del 51. Hubo mucha expectación. Cuando lo pusieron en capilla, su padre, que aún vivía, no quiso verlo porque desde hacía mucho tiempo renegó de él,
y al día siguiente, cuando iba a ser fusilado, fue descalzo hacia el cadalso. Aquí tenemos una imagen de Tánger. Esto, no, me he ido para atrás. Vale, sí, aquí. Pues supongo que sería en esta plaza, ¿la veis aquí? Sí. En esta plaza montarían el tinglado y en esa mañana fue descalzo hacia allí y sus últimas palabras parece que ya tuvo un poco de arrepentimiento y pidió perdón a todo aquello que pudo ofender. Pero también es verdad que la noche antes dijo, que a mí me extrañan esas palabras, diciendo: muchos que han cometido más delitos que yo andan por esas calles sueltos. Digo, bueno, hombre, tanto que delito más que cometió él, no lo sé. No digo yo que no hubiera algún delincuente por ahí por las calles de Igualeja, pero tanto como él, pues lo dudo. Y nada, murió fusilado por la espalda y después de fusilarlo pues le pegaron el tiro de gracia en la cabeza. Fue llevado su cuerpo a Ronda y estuvo durante 2 horas o algo más expuesto delante de la puerta de la cárcel de Ronda para todos aquellos que comprobaran de que este peligroso bandolero pues fue ajusticiado. Bueno, este pueblo es más conocido. Que nació este pueblo no le voy a dar un libro porque este pueblo es más reconocible, ¿no? ¿Cómo? Casa Lagunera no es. No, Casa Lagunera no es. Tiene su aire. Bueno, pues para este pueblo, para esta imagen, vamos a hablar de Antonio García Caparrós, que lo apodaban el Chato de Cómpeta. De Cómpeta. ¿Habéis escuchado hablar del bandolero Chato de Cómpeta? No habéis escuchado, ¿no? Pues el Chato también, de mediados del siglo XIX, pues el Chato de Cómpeta pues era otro bandolero que también hacía de la suya y tenía muy aterrorizada sobre todo a la población rural de la zona de Casabermeja y de toda la sarquía de Málaga. Cometía robos, también secuestraba, también mató, también hizo violaciones, etc. Era, como decimos hoy día, era un prenda, ¿no? Pero este hombre era muy atrevido, porque este hasta se dejaba ver por Málaga, como ocurrió el 4 de noviembre de 1856, porque el agente, que tengo hasta el apellido, el agente Tres Palacios, el nombre no sé por qué la crónica no cita su nombre, antes era muy habitual decir solamente los apellidos, el agente Tres Palacios, pues cuando llevaba 4 presos, tampoco sé a dónde llevaba los presos, si a la audiencia, o era un traslado de presos de cárcel, no lo sé, pero llevaba 4 presos, pues se enteró que el Chato de Cómpeta estaba en Málaga. Supongo que se enteró porque uno de esos presos pues le daría chivatazo, vamos, le diría a ver si me quitan años de presidio a cambio de esa confidencia, no lo sé. Y exactamente le dijeron que estaba aquí. Esta casa existe hoy día. Era una finca, ¿la conocéis? Sí, ¿no? Pues esta es la finca de Quintana, que está en la zona de Ciudad Jardín. Hoy día pertenece a la Federación Provincial de Verdiales, ¿no? Sí. Pues dicen que lo vieron, que estaba en esa finca, y cuando el agente Tres Palacios pues dijo de que le habían dado ese chivatazo, pues inmediatamente se mandó 4 agentes para que fueran en dirección a la finca. Y efectivamente se encontraron con el Chato de Cómpeta hablando con un cabrero. Claro, ya hubo ahí una escena, pues claro, un tanto incómoda, tanto para los agentes como para el Chato de Cómpeta. Y se produjo una escena que nada tiene que envidiar a la mejor escena de una película de cowboy, ¿no? Porque tal como cuentan las crónicas, durante un largo tiempo
prolongado, pues hubo un intercambio de disparos entre los agentes y entre el chato de Cómpeta. Bueno, salió huyendo el chato de Cómpeta, perseguido por estos 4 agentes, mientras se seguían intercambiando disparos, ¿no? Es como, ¿habéis escuchado el dicho este o el chiste de eres más lento que el caballo es malo, ¿no? Pues bueno, en este caso no se cumple ese dicho, porque el chato de Cómpeta iba por delante, iba más rápido que ellos, menos uno de los agentes que ya lo tenía al alcance de él. Pero tuvo la tan mala suerte que de un disparo muy certero del chato de Cómpeta le pegó, le impactó justamente en el corazón, matando a ese agente al instante. Eso se produjo en el camino hacia Colmenar, ¿no? Que era como se llamaba antes, el camino que iba de Ciudad Jardín al pueblo citado, ¿no? ¿Qué pasó? Seguía huyendo, los otros agentes iban detrás y de frente al chato de Cómpeta se encontró con un guarda caminero que se lo encontró de frente, y los agentes empezaron a decirle ¡deténlo, deténlo! ¡Manda el alto a este hombre! Y claro, ¿qué iba a hacer el hombre? ¿Qué ibais a hacer vosotros en el lugar de este guardacaminero, ¿no? Se ve al chato de Cómpeta huyendo, armado hasta los dientes, se iba a poner, mira, por favor, parece usted que lo van a detener y demás. Pues evidentemente, pues no hizo nada para detenerlo. Pues se escapó. Lo gracioso es que encima detuvieron al guardacaminero y lo llevaron a prisión, y fue hasta juzgado, ¿no? Por conspirar y por el tema de dejar escapar a un bandido, ¿no? Bueno, pues un mes después encontré en prensa que sí lograron capturar a uno de los bandidos, porque no vino solo a Málaga, vino con más bandoleros, y a uno de los bandoleros que lo acompañaba sí lograron capturarlo, ¿no? Sobre este episodio, pues he recogido en prensa una queja, ¿no?, que se publicó en el Avisador malagueño, que decía: véase el descaro con que el bandido chato de Cómpeta llega hasta casi las puertas de esta ciudad. Claro, en el siglo XIX, mediados, las puertas de Ciudad Jardín era como la afuera, era muy las periferias de Málaga. Y dice, y no faltan otros en los caminos. Dice, no hay otro medio de mejores resultados que el de un buen espionaje y confidencia, ¿no? Pues eso fue lo que hizo que acabara con la vida de Chato de Cómpeta un poco más de 2 meses después de este episodio, ¿no? Ya nos vamos a principios del año 1857 en Casabermeja, porque lo vieron que se escondió en la casa de un guarda de finca, se escondió allí. Parece ser que era un confidente de él y que en más de una ocasión lo escondía allí. El caso es que gente del pueblo lo sabía y se lo dijo al alcalde del pueblo. Pues el alcalde, no sé, no tendría a lo mejor agente disponible, no sé si en aquella época Casabermeja tenía cuartel de la Guardia Civil, eso lo desconozco, no he profundizado, tengo que reconocerlo, pero todo me hace indicar que no, porque el alcalde, él mismo, con el segundo alcalde y con voluntarios del pueblo, se armaron con lo que tenía, con escopetas de caza, con pistolas. En aquella época era muy habitual tener armas de fuego, y fueron a la casa a donde estaba escondido el Chato de Cómpeta, ¿no? Fue allí, estaba escondido en una pajareta que lo escondió el dueño de esa casa. Después el dueño dijo que lo había amenazado, muy típico, ¿no? Que lo había amenazado, que lo escondieran y demás, ¿no? Bueno, el caso es que hubo intercambio de disparos, hubo una trifulca buena, digna de una película, como he dicho, del oeste, y finalmente acabó muerto el Chato de Cómpeta. Hubo uno de los voluntarios que acabó herido también, y por suerte, al menos eso es lo que he encontrado en la crónica de prensa,
el segundo alcalde de la ciudad, yo no sé cómo no acabó muerto, porque cuentan las crónicas que la capa acabó agujereada de lo que son los plumillos de los cartuchos, ¿no? Por eso digo que no sé cómo acabó vivo teniendo la capa agujereada. Bueno, hubo tanta satisfacción por la muerte de Chato de Cómpeta que las crónicas cuentan que en Casabermeja, que ya sabían del Chato porque ya hacía de la suya por esa zona, pues de la alegría y sin creerse de que habían acabado con su vida, pues fue a la finca, a la casa mejor dicho, para ver con su propio ojo, comprobar que realmente el Chato estaba muerto. Pues del cuerpo de Chato se encargó la Hermandad de la Paz y de la Caridad y lo llevaron el cuerpo a Málaga. Cuentan las crónicas también que el gentío era inmenso a la entrada de Málaga para ver los malagueños como el Chato de Cómpeta estaba muerto. Lo llevaron a San Julián y allí en San Julián pues lo metieron en un féretro y del féretro lo llevaron a la Plaza de la Constitución y allí durante un buen rato estuvo expuesto el Chato de Cómpeta a la vista de todo el mundo, ¿no? Y el Chato de Cómpeta es el cuarto y último bandolero desconocido, entre comillas, que lo he traído esta tarde. Pues nada. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, pues es el momento de hacerlo. Bueno, yo me quedo un poco confusa Sí. con la historia del bandolero de Zamarrilla, que acabó muerto en la plaza del pueblo, ¿no? Sí. Pero luego teníamos el bandolero de la ermita de Zamarrilla de la calle Mármoles, que según la leyenda se salvó de la Guardia Civil por esconderse bajo el manto de la Virgen. Claro. ¿Eran el mismo bandolero? ¿Son dos diferentes? La coincidencia está en que hay un bandolero que realmente le llamaban Zamarrilla, o Zamarrita, o el niño de Zamarra. Ahora, ¿es coincidencia el nombre de ese bandolero real al de la leyenda? No se sabe. O a lo mejor esas leyendas, a lo mejor ese capítulo, esa leyenda no sucedió en realidad y aprovecharon el nombre, el bandolero de Zamarrilla, para hacerla una historia pues en la leyenda. Eso no se sabe. O quién también puede ser que realmente Zamarrilla estando en Málaga se escondiera debajo del manto de la Virgen. Y puede ser que fuera el mismo bandolero. Ahora, lo de la rosa blanca que le clavó y eso ya es cuestión de fe. Eso ya cada uno ya tiene que valorarlo en su interior, ¿no? Sí. Pero escrito no se contempla, ¿no? Se contempla como leyenda. Ah, claro. Se contempla como Lo deja en el leyenda. aire. Ahora, Siempre la leyenda lo del bandolero Zamarrilla, lo que se he contado sí es verídico, sí es historia. Eso sí, eso está recogido en crónica de la época. Ahora, ¿es el mismo bandolero que se escondió supuestamente debajo del manto de la Virgen? Hay tantas cosas. Eso ya no lo sabe. Dicen que las leyendas urbanas, digamos, tienen algo de verdad, pero no tienen por qué ser verdad. Se dice algo, pero no son realmente, no se sabe realmente si existe esa leyenda o si es real. De hecho, yo de este bandolero lo publiqué en el Málaga Negra 1, que lleva ya el libro unos 14, 15 años publicado. Yo no había visto nada publicado antes de este bandolero. Pues a día de hoy contemplan lo del bandolero Zamarrilla, el que os he explicado hoy, en la misma página web de la Hermandad de Zamarrilla. Y lo tratan muy respetuosamente, como no podía ser, de que realmente había un bandolero que se llamaba Zamarrilla, que era un bandolero real. Pero claro, no se sabe si realmente corresponde a de la leyenda. Yo quería preguntar, lo que usted nos ha explicado son bandoleros, asesinos y eso. Pero están muy lejos de los bandoleros románticos que muchas veces pensamos que son, ¿no? Sí. ¿Hay algunos románticos? Como poetas, digamos, Pues mira, eso es una cuestión
muy interesante. Es una cuestión muy interesante porque yo, como historiador, yo me tengo que basar en lo que son los documentos de la época, ya sea crónicas de prensa, en lo que son en actas judiciales y demás. Claro, en crónica de prensa no te va a poner de bueno un asesino, evidentemente. Realmente eran asesinos, realmente eran bandidos, eran malhechores, eran personas que estaban en búsqueda y captura porque habían cometido un delito. Ahora, se cuenta también de que algunos bandoleros, tanto como eran capaces de matar a alguien, también eran capaces de ofrecer fortuna a cualquier persona que lo necesitaba. Pero claro, eso muy pocas veces se recogía por escrito en lo que son en actas oficiales y en crónicas de prensa. Pero sí, realmente la tradición oral, que yo también le doy mucha importancia a ello, en la tradición oral se cuenta mucho de que había bandoleros que robaban ricos para dárselo al pobre. Bueno, tanto como así como que no. Yo soy más de los que piensan que primero pensaban en ellos, segundo pensaban en ellos y tercero no pensaban un poco en la familia, ¿no? Pero hay que hacer caso también a la tradición oral y yo no descarto y estoy convencido de que alguno que otro pues también hacía actos que hacían que a otras personas pues les beneficiara y que les estuvieran agradecidos. Claro, por eso también te lleva un poco a eso, por ejemplo, la serie de Curro Jiménez. Bueno, lo de Curro Jiménez es un poco diferente, porque también hay que distinguir entre bandolero y guerrillero. Porque Curro Jiménez está basado cuando estaba aquí la tropa napoleónica, ¿no? Entre 1808 Pero tampoco y es cierto, 1814. o sea, el personaje no existe. ¿Qué? No, el personaje no existe, ¿no? Pero sí es verdad que durante la época de la Guerra de la Independencia sí había muchos personajes y muchos guerrilleros que hacían pues como el personaje de Curro Jiménez. De hecho, no sé, lo tengo en el libro, en la Crónica Sorprendente de Málaga, de un guerrillero de Algarrobo, que creo que, si no recuerdo mal, creo que es José Segovia, se llamaba, y era un guerrillero que combatió, guerrillero bandolero que combatió contra las tropas napoleónicas, ¿no? Y hizo más de una contra, y mató a más de un soldado napoleónico y demás. Eso sí está también registrado. Pero ¿qué pasa? Yo digo que bandolero es todo aquel que está fuera de la ley de ese momento y de ese orden establecido. Si en esa época el orden establecido era el dominio napoleónico, pues todo aquello, gustase o no, todo aquello que operaran en contra de lo que son las tropas napoleónicas, pues se podría considerar también como bandolero hacia ellos, porque era el orden establecido que había en España, eran los que gobernaban independientemente de las tropas que lucharan contra las tropas napoleónicas, como por ejemplo aquí tenemos un Teodoro Reding, que fue gobernador en Málaga a partir del año 1806, pues Teodoro Reding, siendo gobernador de Málaga, dejó Málaga y luchó en la batalla de Bailén contra las tropas napoleónicas. A él diría yo que no es un bandolero, ¿no? Porque él formaba parte de tropas que estaban en contra de la francesa. Pero todos aquellos que operaban de manera sin guerrillera y eso, pues yo también lo podría calificar como Gordo fue un también, efectivamente, el capitán Batista, también, Antequera, que murió ahorcado en la Plaza de la Constitución de Málaga, efectivamente. que eran todos Claro. que luchaban contra los franceses. Así que yo La creo más que famosa es el se le llama bandolero, guerrillero, yo creo que están bien definidos de las dos maneras. Lo mitifican, es como un mito. Pero eso fue por los viajeros románticos, por los viajeros que vinieron a Ronda, pues crearon la figura esa del bandolero romántico, de Tragabuche, el romántico, porque su mujer lo engañó. Todos me imagino no se fijaban la historia un poco de Tragabuche. Tragabuche, que era torero
y venía por la noche, venía a torear a Málaga con su caballo, y con tan mala suerte que se cayó el caballo y él se lastimó y se tuvo que volver. Y cuando llegó, algo raro vio y empezó, ¡nena! Y empezó a llamar a la puerta a la nena, como ella le decía, que era una gitana muy joven, y apareció la nena despelucada, como... Y resulta que viene del patio un tonel que estaba cayendo agua. Y le dice Trauche, ¡nena! ¿Qué pasa? ¡Nena! Y la nena se fue, tío, fue el tragabucho, se fue para donde estaba el tonel, metió la mano y sacó al monaguillo del pueblo. Y le cortó la cabeza. Y luego fue, cogió a la nena y en la casa, y está en Ronda, está la casa, y tiró a la nena por el balcón. Entonces ya se hizo bandolero, iba cantando luego la canción esa de por mi mujer, o iba cantando siempre la historia, la coplilla esa famosa de... Todos tienen su historia y todos tienen el por qué empezaron muchos otros es porque a lo mejor mataban a los padres, a lo mejor injustamente, a lo mejor el capataz de uno, no me acuerdo, al padre lo mató y él dijo, pues, sí, ese fue Flore Arocha. Flore Arocha, luego está el disco del Borges, que es muy curioso, que se iba allí a Alfarnat porque tenía una amante allí en Alfarnat, en la venta de Alfarnat. Todos tienen su historia curiosa. Hablando de viajeros, en Málaga sabéis que estuvo Hans Christian Andersen en el año 1862. Pues uno de los pánicos, él tenía temor y de hecho casi ni estuvo a punto de venir a España porque tenía pánico de los bandoleros. Se pensaba que cada dos personas una era un bandolero, porque fuera de España se hablaba tanto de los bandoleros que él tenía un pánico enorme. De hecho, cuando él se montaba en un carruaje, ¿no? En un carruaje tirado por caballo, claro, era tracción animal, en aquella época no había tracción motor, pues él se procuraba siempre sentarse al lado de donde estaba la puerta, porque si lo paraba una partida de bandoleros, salir por la puerta y salir disparado, ¿no? Por eso que fuera de España pues se da una imagen que quizás no era la exacta, era la imagen romántica. Esto que dice Salvador es verdad, pero no hay que irse tan lejos. Yo trabajando en Torremolinos, cuando empecé al principio, cuando venían muchos americanos, nos decían, ¿cómo que no estáis vestidos de torero? No, coño, que veían de todo y como por la calle vestidos de torero y las mujeres de gitanas. Y digo, hombre, que somos un país interesante. Era en los años 70. Y de verdad, me decían los americanos, bueno, ¿y cómo es que no vas de torero? Me cago en la madre, lo parió, dice, hombre, sí, como de gitana. No hay que irse a la época de la sí, mira, me ha recordado, yo trabajo en un complejo hotelero, ¿no? Y me ha pasado más de una ocasión, sin ser feria y sin ser nada, ¿no? De los padres, a lo mejor de Inglaterra, de Suecia, de donde viniera, y a los hijos, de salir a los hijos, vestido el hijo de gitano y la niña de gitana. Y digo, ¿dónde va? Esta gente, ¿qué feria me he perdido yo por aquí? Claro, no, es que se pensaban de que era normal vestirse así aquí. Y así, pues nada, los padres, menos mal que los padres no, porque si no diciendo, bueno, esto es de un tablao flamenco o algo así. Y de ir los niños por la calle, pues vestió ella de gitana y el niño de con su fajín. Pues la verdad es que es igual que si nosotros pensáramos que en el oeste, allí en Estados Unidos va todo el mundo con las pistolas. Pero bueno, pero de 250 millones de personas no va todo el mundo. Hay de todo como la habitación, pero que no, en fin. ¿Alguna preguntilla más para mí, por favor? Has hablado de los periodos del segundo y tercer cuarto del siglo XIX. ¿Tú crees que ese fue el apogeo del bandolerismo en España? Sobre todo en Andalucía, ¿eh? Y además, ¿crees también que la Guardia Civil tuvo mucho que ver en el tema de la desaparición de esta? Por supuesto. De hecho, la creación de la Guardia Civil, si no recuerdo mal, fue en 1844. Se creó, uno de los motivos era para cubrir todas esas zonas rurales que no estaban tan controladas, ¿no? Y fue uno de esos motivos. Los mismos bandoleros, los mismos malhechores que operaban en zonas rurales, pues tenían pues cierta capacidad de actuar libremente. Los dueños de los cortijos, esto era un sin vivir, porque decía
por probabilidad tarde o temprano me va a venir un bandolero y me va a secuestrar, o me va a robar, o me va a hacer lo que quieran, ¿no? Y eso fue uno de los motivos por el cual la Guardia Civil se creó, para tener pues más, sobre todo la zona rural, un poquito más protegida. Sí, finales del siglo XVIII y sobre todo siglo XIX fue el auge del bandolerismo, pero yo creo que también, como en el siglo XIX ya también fue al mismo tiempo el auge de la prensa escrita, pues claro, se conoce más y se sabe más sobre todos estos bandidos, que ha habido bandoleros desde que el hombre es hombre y desde que el mundo es mundo. De hecho, a Viriato, ¿no? Pues los romanos ya lo catalogaban como que era un bandolero, que ya nos tenemos que ir a época romana, ¿no? Que en todas las épocas siempre ha habido bandoleros, pero sí es verdad que sabemos más de ellos y ha habido, se puede decir, más auge por eso mismo y también por la situación política. El siglo XIX fue políticamente muy convulso, muchos cambios de gobierno, pasamos por ejemplo, como he dicho anteriormente, de un dominio napoleónico a un poder liberal, a la muerte de Fernando VII, el absolutismo de Fernando VII, después la Primera República, había muchas sublevaciones, muchos golpes de Estado, muchas proclamas, en fin, era una época muy convulsa y claro, de un bando, de otro, había gente que hacía la guerra por su cuenta también, y también muchos pues hacer la guerra por su cuenta también lo tomaban como bandoleros. Y eran como fuera de la ley también, y ¿qué salida tenía? Pues dedicarse a eso, al bandidaje. Pero sí, final del siglo XVIII, XIX y quizá también al principio del siglo XX también tenemos unos pocos de bandoleros de otra índole. ¿En el siglo XX llegaron? Sí, en el siglo XX tenemos a Pasos Largos. Pasos Largos del Burgo. En el Burgo, sí. Tenemos Pasos Largos, tenemos a Flores Arocha, no sé si también de principios del siglo XX. Tenemos también el Vivillo, también, si no recuerdo mal, que también es de principios del siglo XX. Luis Candela, ¿no? ¿Qué? Luis Candela. Sí, ese era Luis Candela. Pero ese estuvo en la venta de Zafarrate, en la venta de Alfarnate, estuvo amarrado, que hay allí una argolla donde estuvo atado en Luis Candela. Si vais allí, que ahora mismo es la venta, hay fotografías de todos los guardias civiles que acabaron con los bandoleros y está también la argolla donde estuvo atado Luis Candela. Y luego si vais al Borges, en el Borges hay la casa del Bispo del Borges, que es muy interesante, podéis ver a marcha y al lado está el Borges y allí está la casa museo del Bispo del Borges, con fotografías de él, que él, a pesar de ser bispo, ¿sabe lo que tenía lo mejor de todo? A la hora de disparar. Era bispo, pero no me... Existe una leyenda que dice que en la veleta de la torre del campanario del pueblo pues había una bala un agujero producido por una bala, y era porque lo retaron, porque le decían que no tenía buena puntería, y dice, no ve la veleta, pues ya verás, y pegó un tiro y dice que ahí está la señal de su puntería. Bueno, yo creo que es más bien leyenda, pero que esa historia ha trascendido también hoy día. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX, en los años 40, todavía había bandoleros. ¿Cómo? Hasta el siglo XX había bandoleros. En los años 40 o así. Porque vamos, yo me acuerdo que mi padre me contó historias de ese tiempo. Sí, efectivamente. Hizo la mira en el 47. Sí. Me contaba que bajaban de la sierra, los soldados tienen que tener mucho cuidado, porque le quitaban el mosquetón. Y vamos, me contaba historias de esas. Llevas toda la razón. También lo que pasa es que en ese tiempo, cuando acabó la guerra civil,
muchos se echaron al campo. Que eran los maquis. Los maquis, que al final, que es lo que dice usted, caballero, eran bandoleros también, porque en esa época el orden establecido era el franquismo. Y los que se quedaron aquí de la República y demás, pues muchos hicieron vida en la sierra. Hace poco estuve hablando con un ex guardia civil de la zona de Lucena, Cuevas Bajas, de esa zona, y su padre también fue guardia civil. Y me estuvo comentando de todo lo que tenían que sufrir con el tema de los maquis, ¿no? Y él me dijo que estaban vendidos. Estaban vendidos la Guardia Civil. Porque no eran pocos. Lo que pasa que ya lo que es la prensa franquista de la época y eso, claro, no le daban publicidad y demás. Pero no eran uno y dos, eran muchos y se conocía cada escondrijo de la sierra y demás. Y dice, a mí, eso es lo que me ha dicho, que si querían matarnos, los mataban. Estaban vendidos. Lo que pasa es que tampoco les interesaba, porque matar a un guardia civil en aquella época, entonces ya es cuando estaban realmente ellos también ya absolutamente perdidos. Y incluso se hacían favores. Mira, yo tengo una anécdota familiar. Por cierto, he dicho lo de Morenillo. Pues Morenillo era de Sedella, Antonio Arce Cabello. El segundo apellido de mi padre es Cabello. O sea, el primero de mi abuela es Cabello. Mi familia entera ha sido de... Mi familia entera es de Sedella. De hecho, yo tengo casa en Sedella. Quién sabe si por mi vena corre sangre bandolera. Pues, mi padre me cuenta que mi bisabuelo, pues una vez tuvo que ayudar a un bandolero. Lo que pasa que yo ya no sé si era un maqui o era anteriormente, pero era de Sierra Tejeda, era de la Sierra de Asarquía, y pues le hacía favor y demás. Ya ves, y mi abuelo, o sea, el hijo, mi abuelo fue alcalde de Sedella durante 4 años en la época franquista y tuvo sus más o menos con la Guardia Civil y demás, y tuvo que renunciar al cargo porque si no, no sé qué hubiera pasado. Bueno, pues mi bisabuelo, pues eso, lo que me han contado, ayudaba, de vez en cuando le daba comida y demás a gente que estaban escondida en la sierra. Y yo tengo una reliquia actualmente en mi casa porque en agradecimiento uno de esos bandoleros le regaló una faca que usaban ellos, y esa faca la tengo yo en mi casa y se la regalaron a él diciendo, mira, esto era como un signo de confianza, diciendo, tú me ayudas a mí, yo te entrego mi arma a ti, o es como un símbolo significativo de respeto. Y le entregó una faca y esa faca la tengo en mi poder, que de hecho se lo llevé a Esteban Alcántara, al historiador que es el presidente de la asociación Torrijos, que es historiador militar, y me dató la faca que era de finales, era de la época de la época de la Guerra de la Independencia Española, y que la vaina correspondía de finales del siglo XVIII. A saber la de sangre que habrá derramado esa faca. La cuestión es que es un ejemplo que tengo yo en mi familia de ayudar a gente que estaba escondida en la sierra. Una anécdota que va a contar, contaba mi padre, que había una pared de la Guardia Civil en un cortillo, claro, guardando el cortillo, ¿no? Y entonces llegó un bandolero, o no sé si era bandolero, vestido de cura. ¿Me acuerdas por lo que contó usted? Sí,